Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos nuestros clientes, amigos y colaboradores. Primero que nada, les agradecemos por su atención, por su inscripción, por el interés que demostraron en esta charla, que es el reflejo de la relación que por ahí tenemos a lo largo del tiempo, venimos desarrollando. Les agradecemos especialmente porque sabemos que fue un año, es un año muy particular, bastante complicado en distintos sentidos. Eh, Así que siempre en el intento de brindar servicios, nosotros desde Leiva Hermanos buscamos alternativas como para ir agregando valor al trabajo que hacemos en conjunto. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la gente del estudio Lisicki Litvin. Lisicki Litvin, ustedes seguramente lo conocen, es un estudio muy prestigioso, enfocado principalmente, pero no solamente en temas de auditoría, sino de asesoramiento en general a las empresas y a pymes en particular. En el día de hoy van a estar hablando el doctor Ricardo Paolina y el doctor Franco Rossi. Ellos son socios del estudio Lisicki Litvin. Y bueno, el tema que nos llama el día de hoy es el denominado impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? Un tema más sobre el cual debatir en este ámbito del año tan particular que tuvimos. Nuevamente nosotros desde Leiva Hermanos, ustedes nos conocen, somos una empresa con una trayectoria de más de 30 años. Desde las distintas áreas de la empresa, no solamente estamos enfocados en lo agro, sino en la parte bursátil, en la parte de seguros, de transportes y demás. Y bueno, en esta búsqueda de valor agregado es que llamamos a nuestros amigos de Lisicki Litvin. Realmente trabajamos muy bien con ellos. Es una empresa, les repito, que está en el top 5, top 6 en la parte de auditoría en Argentina, una empresa muy prestigiosa, también con más de 30 años de trayectoria. Y bueno, la idea es que nos ayuden un poco a entender este, repito, mal llamado impuesto a las grandes fortunas, un aporte considerado extraordinario, que por ahí tiene distintas características que nos van a explicar ellos, que hacen que uno lo vea como un solapamiento de impuestos, doble imposición y demás. Por supuesto que de eso van a hablar ellos, que son los que saben. La idea entonces es que hablen ellos ahora, que nos comenten un poco, el doctor Ricardo Paulina en primer lugar y luego Franco Rossi. Eh, sí les vamos a pedir que vayan pasándonos por el chat de la charla todas las consultas que vayan teniendo. Nosotros sobre el final de la presentación de ellos vamos a ir tomando esas consultas. Y bueno, desde ya que quedamos abiertos a cualquier inquietud que tengan. Así que por mi parte, nada más que eso, agradecerles por estar con nosotros, por acompañarnos, eh, a nosotros particularmente, a Leiva Hermanos y al estudio Lisicki Litvin. Y si les parece bien, ya le doy lugar a que comience a hablar el doctor Ricardo Paulina para que nos vaya ilustrando un poco sobre este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Perfecto. Gracias. Perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Leiva Hermanos por darnos esta oportunidad de acompañarlos. Tenemos una relación profesional con Leiva y hemos desarrollado este vínculo que, además de ser un vínculo profesional, es un vínculo afectuoso por la relación que hemos desarrollado, y estamos muy contentos de poder acompañarlos y esta oportunidad que nos brindan de estar junto a todos ustedes. En esta oportunidad nos une un tema que lamentablemente no es el más lindo, y cuando decimos que no es lindo porque estamos hablando de impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, y más
impuestos de estas características donde están siendo, el cuestionamiento es desde muchos sectores, desde el económico, desde el lado político, desde el lado de los contribuyentes y desde el lado constitucional. Como ustedes verán acá, el título tiene dos máscaras, y no es alegórico de la Navidad ni mucho menos, sino porque lamentablemente esto es una máscara. Y cuando decimos que es una máscara es porque el título lo es. Llamar aporte solidario y extraordinario a un impuesto no es lo más adecuado, no es lo más adecuado que corresponde. Esto es un pago que tiene que hacer el contribuyente de manera obligatoria, por lo tanto de solidario no tiene absolutamente nada. Lo que es cuestionable de este impuesto es el destino que va a tener. Lamentablemente, tiene asignación específica, o sea, no se coparticipa, más allá de la expresión de deseos de que sea distribuido equitativamente entre todas las provincias. Lo cierto es que va a estar destinado a equipamiento hospitalario, va a estar destinado a micropymes, va a estar destinado a barrios populares. Yo me pregunto cuál es el control que va a existir sobre esto. Y lo más llamativo es que va a ir a parar también el 20% de la recaudación de este impuesto a IEASA, que es una petrolera sin petróleo del Estado, que va a destinar estos fondos para exploración gasífera junto con YPF. Entonces, vemos que el destino de los fondos, lamentablemente de Solidario no lo veo, porque Solidario, digamos, podríamos decir si el 100% se hubiera destinado a aumentar los salarios tal vez del personal que trabaja en la salud en este contexto, o todo a equipamiento, pero lamentablemente vemos que va destinado una parte significativa a lo que debería ser desarrollado, una parte de las actividades económicas que sin dudas tendrían que ser desarrollados por los privados y no meterse el Estado en el desarrollo de actividades económicas. Lo único que hace, el Estado ha demostrado no ser muy eficiente a través de empresas públicas, con lo cual esto no es una buena noticia y no es una buena denominación que hubiera tenido este impuesto. Lamentablemente nosotros tenemos una carga fiscal, o sea, yo les voy a dar un poco el contexto en el que nace este impuesto. Tenemos lamentablemente una situación fiscal en la Argentina muy fea, y por no decirlo o categorizarlo de otra manera, tenemos una carga fiscal, una presión fiscal de las más altas prácticamente de Latinoamérica. Tenemos un nivel de presión fiscal más alta de la existente en Europa, y nos estamos acercando, y lo vamos a pasar, si seguimos de esta manera, a los países nórdicos. Una carga fiscal que es asfixiante y que lamentablemente no nos va a dejar desarrollarnos. Y esto es muy fácil de verlo. Cualquier empresa que quiera venir a desarrollarse, a invertir, no hablo de la Argentina, hablo de invertir en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica tenemos México como países más importante en población y mercado, Brasil que le sigue, después tenemos Colombia, que es muy parecido al contexto, a la situación económica y población que tiene la Argentina, y después tenemos países con menor población, pero todos ellos alientan la llegada de inversiones. Ni hablar de lo que han escuchado ustedes últimamente, de los beneficios que ha propuesto Uruguay para la erradicación de empresas y la residencia de personas físicas. Lo mismo está haciendo Paraguay. Chile ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, con lo cual, en este contexto de poner más impuestos, es sinceramente espantar la inversión. No solo la que pueda pensar en venir, sino que la inversión que ya existe en la Argentina. Alguien que tenga que instalar una fábrica o que quiera desarrollar una actividad comercial en Latinoamérica va a mirar la presión fiscal existente en cada país y cómo puede desarrollar negocios en este contexto. Con lo cual, una industria, antes de venir a radicarse en la Argentina, tal vez se instale en Brasil, tal vez se instale en Paraguay, tal vez se instale en Uruguay, en Chile. Son todos países que ofrecen una mejor condición y estabilidad económica, estabilidad financiera y fiscal, sobre todo para la planificación de las inversiones de largo plazo. Con lo cual, lamentablemente, no son buenas noticias que se establezcan este impuesto.
Tenemos un Estado lamentablemente obeso, y obviamente que le decimos que es lamentable. Y lamentable por doble aspecto. Primero, por el estado que tiene de su salud, que es muy mala. Y además porque no toma ninguna medida para poder adelgazar, para poder estar en forma, para poder posicionarse frente a los demás estados que están sí bien posicionados. En la Argentina, todas las medidas que se han tomado desde hace 2 años no son beneficiosas para el desarrollo de la actividad económica. El Estado está obeso y no toma ninguna medida. Díganme ustedes qué medida ha tomado el Estado, qué medida hay en el presupuesto 2021 para tender a reducir el exorbitante gasto público. No lo hay, no lo hay. Lamentablemente lo único que vemos es que hay sí una intención de modificar el sistema jubilatorio, más allá de que todos sabemos que existen problemas con el sistema jubilatorio, pero bueno, lo que se está planteando es, digamos, trabajar sobre eso y no sobre el resto de los gastos que tiene el Estado. Y el Estado sigue engordando, sigue teniendo cada vez más gente, cada vez más ineficiencia. Estamos saturados de impuestos. Tenemos 45 impuestos nacionales, tenemos 41 impuestos provinciales, 83 tasas municipales, total 169 tributos vigentes. Esto es un barril sin fondo, es un barril como ustedes tienen ahí en esa imagen, donde todos los recursos que entran en los estados, en sus distintos niveles del Estado, se van dilapidando. Y no es algo, digamos, lo que nosotros tenemos que comprender, que todos estos impuestos lo que están haciendo es sacando recursos de las empresas. Cuando sacamos recursos de las empresas estamos quitándole el capital de trabajo. Y si quitamos el capital de trabajo, lo que estamos provocando es una reducción de la inversión y además decisiones de no tomar personal. Esto no quiero ni hablar de sumarlo a una legislación laboral que no ha sido modificada y que toda la región la ha modificado y la ha modernizado, excepto nosotros. Con lo cual, toda esta carga tributaria que tenemos atenta contra la inversión. Esto es lisa y llanamente un espantapájaros para cualquier inversión que quiera venir a la Argentina. Teníamos hasta hace poco 165 impuestos. Como ustedes vieron, ya hemos pasado ese número. Entre los impuestos que se han establecido, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta y que comprendan el contexto en el que estamos, es en el presupuesto vigente para el 2021 se ha reestablecido el impuesto al incentivo docente. Ese impuesto existió hace 1 año solamente, después fue derogado, fue instaurado con motivo de la famosa carpa blanca que habían formado los docentes frente al Congreso, y era un impuesto que había que tributar entre el 1 y 1,5% del valor de los autos. Bueno, esto se ha reestablecido en la ley de presupuesto, fue votada recientemente, con lo cual faltará la reglamentación. Ese impuesto preveía el pago de una tasa sobre los automóviles, embarcaciones, aeronaves, etcétera, todo tipo de vehículos. Y hasta 5.000 pesos pagaba el 1% de impuestos, hasta 5.000 pesos del valor del auto pagaba el 1% y después, superado ese valor, pagaba el 1,5%. Lo que han hecho en la ley de presupuesto es restablecer ese impuesto con los valores que estaban establecidos en esa vieja ley, con lo cual hoy por hoy va a haber que pagar, cuando se reglamente, sobre el valor de los autos que tenemos, todas las personas físicas, empresas, etcétera, un 1,5% del valor que está fijado conforme la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, que es el valor que se utiliza para asegurar los autos. En este marco se hicieron cambios en la Ley de Impuestos sobre los Bienes Personales que ya fueron de aplicación en el año 2019. Este impuesto en el 2015 había sido modificado, se había hecho un acuerdo fiscal, un pacto fiscal donde se proponía en el término de 5 años hacer una reducción de la carga tributaria total en la Argentina del 2,5 puntos del PBI. Había una reducción de impuestos de sellos hasta su extinción, una reducción y eliminación en algunos sectores productivos del impuesto sobre los ingresos brutos,
Y todo esto fue suspendido, porque obviamente cuando las provincias y el Estado necesitan recursos, lo que hacen es suspender, en eso se ponen de acuerdo enseguida, cualquier reducción de impuestos, y entonces mantuvieron el status quo, y las provincias tienen libertad para fijar y para mantener esos impuestos y además para aumentarlos. Aquí hubo en el año 2015 una exteriorización de bienes en el exterior o en la Argentina no declarados, es decir, el famoso blanqueo de capitales. Un blanqueo que implicaba un pacto, un contrato entre el Estado y los ciudadanos. Ese contrato significaba que el contribuyente tenía que exteriorizar los bienes que no tenía declarados en un contexto donde el mundo iba hacia una unificación y un intercambio multilateral de información de todas las rentas financieras que tuvieran los ciudadanos de todo el mundo. Y entonces se estableció un pacto. Ese pacto decía, hagan la exteriorización y el acuerdo tributario es este, un pacto fiscal y además una reducción del impuesto sobre los bienes personales a lo largo de los años, donde en el 2019 tenía que llegar al 0,25%. Este pacto fue, como tantos otros en la Argentina, lamentablemente violentado. El Estado rompió su promesa y el contribuyente quedó expuesto, porque en lugar de tener que pagar una tasa del 0,25 de impuestos sobre los bienes personales, lo multiplicaron por 10, lo llevaron al 2,25% en su escala máxima ya en el año 2019. Y como si fuera poco, aparece un impuesto a las grandes fortunas. Que hablamos y ya dijimos que esto de aporte solidario no tiene nada que ver, que de aporte voluntario no es así, esto es lisa y llanamente un impuesto por su naturaleza jurídica, por la imposición obligatoria que tiene. Es por única vez y la verdad que es para plantearse, el impuesto sobre los débitos y créditos que se instaló en el año 2001, 2002, también era por única vez y estamos al 2020, terminando 2020 y todavía ese impuesto sigue, como tantos otros en la Argentina. Y un capítulo aparte está relacionado con la denominación grandes fortunas. Está grabando este impuesto los patrimonios que superen los 200 millones de pesos. 200 millones de pesos son algo así como 2,5 millones de dólares. Y la verdad, tenemos que, y además señalan las autoridades, que estaría alcanzando, serían aproximadamente unas 10.000, 12.000 personas. Yo creo que van a ser muchas más. Pero si pensamos que en una Argentina de 40 millones de habitantes, solo hay 12.000 personas que tienen más de 2.300.000, 2.500.000 dólares, es para preocuparse. ¿Por qué es para preocuparse? Porque el Estado debería dar la oportunidad para que todos tengan grandes fortunas. Darles la posibilidad para que la gente que tenga talento, que que trabaje, que quiera crecer, tenga la posibilidad de tener una gran fortuna, desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista económico. Eso es lo que debería garantizar el Estado, y no a través de sacarle plata al que más tiene para distribuirla de una manera que no estamos muy convencidos, o por lo menos desde mi lado, no estoy muy convencido que sea la correcta, considerando el Estado y el déficit que está teniendo el Estado y los diversos default que ha tenido de la deuda. Me parece que esto es un círculo vicioso en el que está metido el Estado y tiene que romperse para pasar un círculo virtuoso. Entonces, volviendo al tema de las grandes fortunas, creo que es preocupante que haya solamente 12.000 personas que tengan que pagar este impuesto, porque si pensamos que las grandes fortunas son las que van a mover la economía, y si pensamos que es tan poca la gente, es para preocuparse de cara al futuro de la Argentina, de cara a la generación de empleo y creación de fuentes de trabajo. Bien, si no me equivoco, comienza la explicación Franco Rossi, quien les va a hablar de los aspectos técnicos de liquidación del impuesto. Bueno, ¿cómo les va? Ahí veo, Ricardo, el moderador. Vas a tener un montón de trabajo porque el chat está que arde de preguntas, lo cual es lógico, porque la verdad es que la técnica legislativa de este impuesto es bastante mala. Bueno, veníamos con la incertidumbre de a qué momento se iba a tener que medir estos famosos 200 millones, y el viernes de la semana pasada se promulgó de manera tácita la ley,
es un dato de color, si ustedes quieren. Las leyes, para ponerle un poco de contexto, se votan en el Congreso, diputados, senadores, y luego en general, salvo que el Poder Ejecutivo decida vetarla, las promulga a través de un decreto. Bueno, en este caso el Ejecutivo no promulgó a través de un decreto, sino que dejó correr los 10 días hábiles desde la sanción por parte del Senado y se promulgó sola la ley. Bueno, y esa fecha es el 18 de diciembre. Por ahí estaban preguntando cuál era la fecha de vigencia, y la fecha es el 18 de diciembre. Y conforme como está redactada la ley, que todavía no tenemos reglamentación, y que nosotros esperamos que la reglamentación ya de por sí, por la mala técnica legislativa, la verdad que el impuesto está muy mal redactado, está muy mal diseñado como impuesto, y ya vamos a ver por qué, porque de hecho, a medida que vayamos avanzando en los puntos esenciales del impuesto, vamos a ver que tiene muchas falencias. Pero bueno, en principio no sabíamos, acuérdense que ya por allá por marzo de este año se hablaba de este impuesto, con lo cual, bueno, nada, un letargo, ¿no?, largo hasta que llegamos a la fecha de promulgación. Y esa es la fecha en donde la ley nos manda a medir los famosos 200 millones, como decíamos recién. Bueno, todavía no tenemos muy en claro por ahí cuál va a ser el tipo de cambio que se va a tener que tomar. La ley manda que la evaluación de todos los bienes, para medir la base imponible, ¿no?, es el momento de la promulgación. Y entonces la ley de bienes, del impuesto sobre los bienes personales, nos manda a tomar el tipo de cambio del Banco Nación, dependiendo si es billete o divisa, no lo especifica la ley ni el reglamento, y por ahí esos son los dos números que en principio, si la reglamentación no establece algo distinto, son los que vamos a tener que tomar, 82,50 y 81,75. Inicialmente este proyecto medía, ¿no?, la base imponible el 31 de diciembre del 2019, que el tipo de cambio era 59,69, o sea que lo que hizo la devaluación del tipo de cambio oficial fue incorporar cada vez más gente a este impuesto, ¿no? Medido en términos de dólares. Como decía bien Ricardo recién, 2,5 millones de dólares es bastante poco para decir que es una gran fortuna, ¿no? Esto quiere decir que somos un país bastante pobre, si ustedes lo miden en cantidad de personas que tienen grandes fortunas. Bueno, ¿qué otra cuestión, si ustedes quieren, establece el impuesto? Y es que llamativamente, ¿no?, impone una especie de periodo de sospecha, vamos a decirlo así, en términos de concurso y quiebra, o como lo llamamos en la doctrina, lo que intenta evitar es el efecto noticia, ¿no? Que quiere decir, bueno, cuando los contribuyentes ven que se va a sancionar un impuesto y pueden encontrar alguna manera de evitarlo, moviendo tal vez parte de su patrimonio, bueno, hasta que la ley no se sanciona, no existe la obligación de ningún impuesto. Eso lo sabemos por una cuestión de preceptos, de principios constitucionales, ¿no? Pero esta ley llamativamente incorpora este periodo de 180 días anteriores corridos. Por suerte, entre el proyecto que salió de diputados y que votó senadores, lo incorporaron, porque ustedes saben que en materia tributaria, si no está establecido que los días son corridos, son días hábiles administrativos, y con lo cual los días hábiles administrativos para este año de pandemia o de cuarentena eterna, íbamos a tener que retrotraernos parte del 2019, porque hubo feria fiscal durante casi todo el año, ¿no?, entre marzo y el 30 de noviembre. Pero bueno, los 180 días de este periodo de sospecha, para que el fisco tenga la posibilidad de analizar movimientos patrimoniales y decidir o definir si estos movimientos se hicieron en los términos de evitar el pago del impuesto. Fíjense que soy muy cuidadoso con la palabra, no hablo de evasión, no hablo de elusión, no hablo de ningún término muy técnico, sino solo por el hecho de evitarlo. Bueno, se arroga la posibilidad de poder analizar estos movimientos, y si no le gustan porque entiende de que se hicieron para evitar el impuesto, entonces
va a considerar, va a aplicar lo que se llama el criterio de realidad económica, el principio de la realidad económica, y va a no considerarlos a los fines del cálculo, ¿no? Después Ricardo seguramente que va a volver sobre este tema. Sin lugar a dudas, las leyes en materia tributaria rigen desde el momento de su sanción. Y todo lo que haya ocurrido antes de la sanción de esa ley, evidentemente está dentro del marco de los derechos de un contribuyente de poder mover o modificar su patrimonio. Ya vamos a ver también cuáles son los riesgos, digamos, respecto de esto, ¿no? Bueno, ¿a quiénes alcanza? Quienes somos residentes fiscales en la Argentina, vamos a pagar por todos los bienes, ¿sí?, que tenemos en la Argentina y en el exterior. Mientras que aquellos que son residentes fiscales del exterior, y ya vamos a ver acá que también hay otro detallecito, otra perlita, los residentes fiscales del exterior solo van a pagar el impuesto por los bienes situados en la Argentina en la medida que superen los 200 millones. Acá hay un tema no menor, que quienes son no residentes fiscales tributan en la Argentina, cumplen con sus obligaciones fiscales a través de lo que se llama un responsable sustituto, y como lo dice bien la ley, el responsable sustituto se presenta frente a la ley sustituyendo justamente, ¿no?, al obligado. Y esto no es un dato menor, porque eventualmente quien va a tener que efectuar el pago, o quien va a tener que litigar, o quien va a tener que, de acuerdo a la decisión que cada uno tome, va a ser este sustituto y no el contribuyente en sí mismo, que es un residente fiscal del exterior. Bueno, como les decía, acá hay un tema muy controvertido, y es que la ley fija el criterio de residencia, establece que quienes se van a considerar residentes de la Argentina, todos aquellos que sean residentes en el país, residentes fiscales, al 31 de diciembre del 2019. Bueno, lo que entendemos que intentó hacer el legislador es incluir dentro del impuesto a todos aquellos que perdieron la residencia durante el 2020, que no fueron pocos. Hubo muchas noticias, algunos nombres resonantes, Marco Galperín, por ejemplo, en donde decidió cambiar su residencia fiscal y mudarse a vivir a Uruguay. Y en principio, si la pérdida de la residencia, conforme a como está redactado en la ley, y acá hago una aclaración, las leyes son legales, valga la redundancia, hasta que, siempre que fueron votadas y sancionadas, hasta que un juez diga lo contrario. Y esto es importante porque dentro de los elementos esenciales de un impuesto, obviamente que está la caracterización del sujeto, y es claramente retroactivo determinar que un sujeto al 2019 era residente de la Argentina y un impuesto que se sanciona el 18 de diciembre del 2020, considerarlo como sujeto del impuesto. Hace que la ley sea retroactiva y viola un principio básico del derecho tributario, que es la irretroactividad de la ley fiscal. Con lo cual, así como está redactado, quienes hayan perdido la residencia durante el 2020 van a tener que pagar este impuesto como si fueran residentes. ¿Bien? Bueno, acá un poco el resumen de lo que decíamos recién, ¿no? Residentes en el país, más de 200 millones, paga por todos los bienes. No residentes en el país, solo va a pagar el impuesto en la medida que los bienes en el país superen los 200 millones. Y acá también hay otro detallecito, ¿no? La verdad es que no encontramos una palabra mejor para decir esto, es un horror, ¿no? Digo, la redacción, la técnica legislativa es pésima. No me voy a cansar de repetirlo, pero perdonen si soy insistente con el tema. A aquellos que sean nacionales, ¿no? Introduce un nuevo concepto en materia tributaria, que es la nacionalidad, ¿no? La Argentina tiene un criterio de residencia y no de nacionalidad. Hay otros países que lo tienen, pero este impuesto quiere gravar también a aquellos nacionales
Que hayan perdido la residencia antes del 2019, quiere decir en cualquier momento anterior, puede haber sido en 1980, me imagino un caso extremo, pero que estén radicados en paraísos fiscales, esto es, jurisdicciones no cooperantes. Es una definición muy técnica. El fisco argentino decide incorporar una lista, publica una lista de aquellos países que considera no cooperantes y que básicamente son aquellos con los países con los que no intercambia información. Los va a considerar a estos sujetos, de nuevo, que son no residentes, que perdieron su residencia anterior al 31 de diciembre del 2019, pero que están radicados en países no cooperantes como residentes fiscales, ¿no? Y entonces van a tener que pagar el impuesto por todos los activos, los que estén en la Argentina y los que estén en el exterior. Bueno, un poco como les decía recién, de vuelta, es una definición muy técnica, país no cooperante. La AFIP hace algunos meses publicó nuevamente esta lista, con alguna sorpresa. Digamos que la más importante es incluir a Paraguay dentro de un país no cooperante, y la realidad es que a aquellos argentinos nacionales que se fueron a vivir a Paraguay hace 20 años y que tienen negocios en Paraguay o que tienen negocios en cualquier otro lugar. Paraguay tiene un vínculo comercial muy importante con Brasil y alguien puede haber desarrollado sus negocios en el exterior, en Argentina. Bueno, esa persona va a ser considerada a los fines de este impuesto como un residente. Todavía no sabemos cómo va a ser el fisco eventualmente para lograr el cobro del impuesto, pero la lista abarca a más de 90 países, no son países que en general tengan mucho vínculo comercial. Sí llama mucho la atención Paraguay por formar parte del Mercosur, y ahí también hay unas cuestiones técnicas, pero sigue errando el legislador, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a la tabla, ¿no? Acá hay dos tablas. La tabla para los bienes radicados en el país y los bienes y la tabla para los bienes radicados en el exterior. Si ustedes ven la tabla o las alícuotas, ¿no?, de manera progresiva que se pagan por los bienes en la Argentina van del 2 al 3,5. Mientras que para los bienes radicados en el exterior, la alícuota va del 3 al 5,25, o sea, aumenta un 50%. Acá hay un detalle, si ustedes quieren, técnico, ¿no? Para poder determinar el monto de este impuesto, ustedes tienen que tomar los bienes en el país, fijarse en el tramo en donde caen en la tabla y calcular la alícuota, que de vuelta es una alícuota o es una tabla progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno paga la alícuota por cada uno de los rangos, ¿no?, del patrimonio, mientras que para determinar la alícuota de los bienes en el exterior, uno debe sumar todo su patrimonio. Y entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos que son didácticos. A los fines didácticos mantuvimos el tipo de cambio de 90 pesos para que los números sean redondos. Sobre el tema de la repatriación después va a profundizar Ricardo. Pero este sería un poco el resumen si sumamos con bienes personales, que dentro de un par de días nos vuelven a sacar otra foto, ¿no? Estos son como las fotomultas. El 18 de diciembre nos sacaron la primera y el 31 de diciembre nos van a sacar la segunda. Porque como bien decía Ricardo recién, ¿no?, bienes personales tienen una alícuota para los bienes del exterior de hasta 2,25. Y si sumamos la alícuota máxima para patrimonios con bienes en el exterior, llega hasta una alícuota del 7,5%. Algo que es inaudito para impuestos patrimoniales y que ya vamos a ver por qué. Como les decía recién, uno de los puntos muy discutidos que tiene que ver con el principio de igualdad, nosotros lo que hicimos es poner en algunos ejemplos, ¿no? O sea, un residente fiscal argentino que tiene 199 millones de pesos de patrimonio paga 0. ¿Por qué? Porque los 200 millones no son un mínimo no imponible, son un mínimo exento. Porque fíjense que aquel que tiene 200 millones, un peso,
va a pagar, y los bienes están radicados en la Argentina, va a pagar el 2% sobre ese patrimonio. Esto es 4 millones de pesos. O sea, de 0 a 4, sin escala, ¿no? Ahora fíjense el caso de que aquel que no tiene bienes en la Argentina y tiene el mismo patrimonio que en el caso anterior, de 200 millones, pero ubicado en el exterior, la alícuota es del 3. Y fíjense cómo en términos nominales el impuesto pasa de 4 a 6 solo por el hecho de dónde está radicado el patrimonio. Lo va a explicar mejor Ricardo cuál es el principio constitucional que viola este caso en particular, ¿no? Que es el principio de igualdad frente a la ley. Pusimos otro ejemplo, alguien que tiene 700 millones en la Argentina y 200 en el exterior, le da una alícuota efectiva de 2.44. Mientras que si tiene una persona el mismo patrimonio, pero está invertida la composición, o sea, los 700 millones están en el exterior, la alícuota efectiva es 3.65. Fíjense los montos para los tramos más altos, ¿no? El tramo más alto, estamos hablando que superamos los 35 millones de dólares de patrimonio. Y quisimos poner un ejemplo extremo, en donde una persona tiene muchos bienes en la Argentina, muchos bienes en el país y pocos bienes en el exterior, le da una alícuota de efectiva del 3,6%, mientras que si revertimos la combinación del patrimonio, la alícuota es 5,09. Un detalle, en el caso de la mayor participación del patrimonio en la Argentina, o sea, los 2.900 millones en la Argentina, da una alícuota del 3,6%, 0,6%, que son demenciales los montos nominales. Pero volvamos un segundo a la diapositiva anterior y fíjense que aquel que tiene un patrimonio de 10 millones con otra composición tiene incluso una alícuota efectiva más alta. Bueno, los dislates del impuesto. Sigue Ricardo. Te dejo con la parte más divertida, que es la realidad, cuál es el remedio para todo esto, ¿no? Bueno, el remedio, no tenemos, todavía estamos viendo a ver si el remedio me lo va a proveer Pfizer o la Sputnik 5 o la 8, no sabemos todavía, pero bueno, nosotros creo que por ahí tenemos más claro lo que tenemos que hacer. Acá hablamos de un pecado original. Bueno, básicamente, como medición de la capacidad contributiva, este impuesto a las grandes fortunas no está considerando las deudas. A ver, yo tengo un caso concreto de una persona que compró un inmueble en Estados Unidos, es un inmueble, un condominio importante, que lo pagó 10 millones de dólares, puso solamente 3 millones, el 70% fue apalancado con el banco. Digamos, y después, o sea, y compró la propiedad, pero bueno, la propiedad está evaluada en 10 millones, la compró en esa cifra. No quiero decirle que hoy vale 18 la realidad de esa propiedad por las reformas que le hicieron y demás, y porque se valorizó la zona, pero de 18 tiene un préstamo de 7 y va a tener que estar pagando por 18 millones, cuando en realidad solamente puso 3. Entonces, es un problema grave como forma de medición de la capacidad contributiva. En este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la causa Hermitage. La causa Hermitage, una sentencia de la Corte, trataba el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta, que fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque justamente como forma de medición de la capacidad contributiva, solo estaba tomando los activos y estimaba que los activos producían una renta equivalente al 1%. Entonces, y por eso se determinaba el impuesto, y el impuesto a las ganancias era pago a cuenta de ganancia mínima presunta. Entonces, esto fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque no estaba midiendo adecuadamente la capacidad contributiva al tomar solamente los activos y no estaba tomando las deudas. Entonces, esto es un primer aspecto que va a ser cuestionado de este impuesto a las grandes fortunas. Y el segundo aspecto es la imposición combinada que va a tener con el impuesto sobre los bienes personales. Fíjense que este año
2020 vamos a estar pagando impuesto a las grandes fortunas, ahora liquidado con fecha 18 de diciembre, y ahora el día 31 se va a liquidar el impuesto sobre los bienes personales, y ambos están conformados por la misma cantidad de bienes. Bien, hay una posibilidad, Franco recién, perdón, pero le iba a decir Frank, pero bueno, es la costumbre del trato que tenemos, entonces entiéndame cuando por ahí digo Frank, me refiero a Franco Rossi. Una de las, Franco recién les comentaba, que le mostraba en un gráfico la diferencia de imposición que se da en los casos de patrimonios situados en la Argentina y en el exterior. Esto es producto, digamos, de la alícuota diferenciada que existe según el lugar de radicación de los bienes. En este caso particular existe la posibilidad, la ley prevé la posibilidad de hacer una repatriación del 30% del valor de todos los bienes que tiene el contribuyente en el exterior. ¿Para qué? Para, de esta manera, evitar el pago de la alícuota incrementada para los bienes existentes en el exterior. Esto tiene que hacer el ingreso de ese 30% del total de los bienes que tienen en el exterior. Obviamente que hay gente que lo va a poder hacer, gente que no. Gente que tiene inmuebles en el exterior no tiene capacidad, no tiene posibilidad de hacer ningún tipo de repatriación. Entonces, ante esta situación, quien tiene inmuebles en el exterior y quien tiene inmuebles en el país, ambos tienen, por decir una cifra, 5 millones de dólares, tienen la misma capacidad contributiva. Sin embargo, el que tiene los inmuebles en el exterior va a estar pagando casi el doble de impuestos que el que tiene los bienes aquí en la Argentina. Y tienen la misma capacidad. Y no hay forma de que pueda hacer una repatriación, porque se trata de inmuebles. Bueno, la norma, o sea, esto sería la violación de un principio constitucional, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, la norma prevé que pueda hacerse una repatriación de este 30% antes del 31 de marzo de este año, si no me equivoco, traer esos fondos al país y depositarlos hasta el 31 de diciembre del 2021 en una entidad financiera. El tema es, digamos, quién está dispuesto en este contexto a traer esos fondos y mantenerlos todo un año depositados en una cuenta. Por eso tenemos aquí el dibujito del insomnio, donde tenemos algunas historias, como el Plan Bonex, el más viejo, la especificación, el corralito. Entonces, quien quiera por ahí traer estos fondos, si alguien es que está dispuesto a traerlos, bueno, va a pagar la alícuota reducida, pero tal vez vaya a tener que tomar más de un ribotril o más de una pastillita para poder dormir en la noche, y de acá tiene un largo camino hasta el 31 de diciembre del 2021 para ver qué pasa con esos fondos que trae y hace la repatriación. Este impuesto a las grandes fortunas es mucho más oneroso que el impuesto sobre los bienes personales, pero no solamente por la alícuota, que es más alta que el impuesto sobre los bienes personales, sino porque bienes que en el impuesto sobre los bienes personales se encuentran exentos, no lo están en el impuesto a las grandes fortunas, como por ejemplo los títulos públicos argentinos, depósitos a plazo fijo, inmuebles rurales, casa-habitación. Todo esto, casa-habitación, tiene un mínimo no imponible en bienes personales de 18 millones. No hay ningún tipo de mínimo no imponible, como ya les comentó Franco, en el impuesto a las grandes fortunas. Y todos los bienes están gravados. Invertir en títulos públicos argentinos, más allá de los idas y vueltas económicos, default que han tenido, sucesivos default que han tenido la deuda argentina, digamos ahora, que es una forma de financiar al Estado, por financiar al Estado, también hay que pagar impuestos por eso. Bien. ¿Qué pasa con las participaciones en empresas? Porque, a ver, si yo pongo un ejemplo muy sencillo y muy fácil, una persona que tenga su casa habitación, su auto, su casa donde vive con su familia, su auto, tenga una pequeña cuenta de inversión en el exterior, no voy a poner una cifra importante, vamos a poner, no sé, 500.000 dólares entre la casa, su auto, otros 500.000 dólares de inversión en el exterior, y después tiene una pequeña pyme. Esa pequeña pyme, el balance está ajustado por inflación. Como les dije, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a las grandes fortunas, se paga por el total del patrimonio. Y las acciones de empresas es parte del patrimonio.
En bienes personales están exentos porque paga la sociedad una tasa del 0,5. En impuestos a las grandes fortunas no hay ningún tipo de exención y la persona va a tener que pagar por la pyme que tiene. Y si esa pyme vale $1,5 millones, $2,5 millones, recordemos que el balance de esa pyme, que está integrado por todas las maquinarias, inmuebles, todos los bienes de uso, todo lo que necesita para invertir, todo eso está ajustado por inflación. Entonces, ese patrimonio, ese balance, no sería extraño que pueda tener una evaluación de 1, 2, 3, 5 millones, lo que sea. Pero lo que quiero significar es que con poco se llega a pagar este impuesto. Y la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde va a salir la plata para pagar este impuesto? Si yo tengo una casa en mi auto y tengo una pyme que me obliga y me hace ser una persona que tiene una gran fortuna, el impuesto, la plata para pagar el impuesto va a tener que salir de la empresa. Y si sale de la empresa, se achica el capital de trabajo, no va a haber más inversión y no va a haber toma o crecimiento de mano de obra. La empresa va a estar descapitalizada. Si la clase dirigente argentina no entiende esto, estamos en serios problemas. En serios problemas. Bien. Otra característica, otra problemática que está generando este impuesto a las grandes fortunas, que es la norma dispone que no serán considerados, mejor dicho, al total de los bienes que tenga el contribuyente, deberán sumarse los aportes que se realicen atrás. Y acá hay una cuestión temporal que no ha sido aclarada. ¿Por qué? Aportes hechos atrás, ¿cuándo? Este año 2020, el 2019, el año 2000, aportes hechos ¿cuándo atrás? Entonces la pregunta, como esto no está aclarado, la pregunta es, ¿quién lo va a reglamentar? ¿Quién va a decir, considere los aportes atrás de este año, de hace 2 años, de hace 10 años? ¿Cómo se reglamenta? ¿Cómo se deja una ley sin aclarar y que sin tener que hacer por un decreto una reglamentación de algo que no está claro en la ley? Una cosa es aclarar y otra cosa es determinar la base imponible, porque acá al decir tomo los aportes atrás hechos en este año o tomar los que hice hace 10 años, es determinar la base imponible. La base imponible tiene que estar claramente determinada en la ley. Y aquí hay una controversia, obviamente, con la ley de impuestos sobre los bienes personales. ¿Por qué? Porque en la modificación que se hizo en el año 2019 en la ley de impuestos sobre los bienes personales, se gravó el derecho que tienen los beneficiarios sobre los trusts, que es todo un tema controvertido en sí mismo, porque un beneficiario puede ser un chico de 7 años, que el padre hizo un trust, lo puso de beneficiario a su hijo y va a gozar de los beneficios cuando sea mayor de edad o cuando lo disponga en su lista de deseos el fiduciante, su padre. El hijo puede ni siquiera saber que el padre ha hecho un trust. El hijo puede ser mayor de edad y puede no estar al tanto de que el padre tiene un trust hecho a su favor. Sin embargo, la norma dispone que la persona, el beneficiario de ese supuesto trust, tiene que incorporar este derecho para pagar el impuesto sobre los bienes personales. La pregunta que nosotros nos hacemos, y no hay respuesta sobre esto, es ¿cuál es la capacidad contributiva? Una persona que tiene un derecho sobre un trust es un derecho en expectativa. Hasta que no lo cobre, hasta que no tenga disponibilidad de esos fondos, no tiene capacidad de pago, no es su plata. Inclusive, en la lista de deseos pueden ser modificados los beneficiarios, o sea que él tendría que estar obligado a pagar algo que no sabe si lo va a cobrar. Hay un antecedente, esto tiene que ver también dependiendo del lugar donde se constituye en el trust, pero en Estados Unidos hay antecedentes declarados inconstitucional por la Corte Suprema donde un Estado pretendía gravar, mejor dicho, gravó con impuestos a un beneficiario que era la tercera generación de un trust, que no tenía esa disponibilidad de los fondos, y la Corte ordenó que se le devuelvan los fondos que había pagado, el impuesto que había pagado. Digo, esto es en Estados Unidos, con lo cual si hay un trust hecho en Estados Unidos, sepamos que aplica esa normativa, no la normativa argentina, que es el contrato donde está constituido. Y esto es un conflicto, porque en ese caso tiene que pagar el beneficiario del trust, y en el caso del impuesto a las grandes fortunas, tiene que pagar no el beneficiario, sino que va a tener que pagar el fiduciante. ¿Por qué? Porque los aportes hechos atrás se los suman al total de sus bienes para pagar el impuesto.
¿Qué actitud vamos a tomar nosotros frente a este impuesto que va a ser reglamentado, supongo, en breve? O tomamos la actitud de la izquierda, donde es la imagen de la derrota, donde bajamos la cabeza, donde una vez más, el Estado nos cambia las reglas de juego. Nos tomamos un avión y nos vamos. De esto les puedo asegurar que hay muchos casos, muchísimos casos. O pasamos hacia el lado derecho. Primero nos ponemos los guantes y recurrimos a la justicia y nos defendemos de lo que nosotros entendemos es un impuesto inconstitucional. Entrar en la vía administrativa, entrar a discutir el impuesto, le puedo asegurar que hay gente que lo disfruta. Nosotros tenemos contribuyentes que le encanta litigar, le encanta. Y obviamente hay gente que no y que le produce insomnio litigar. Y yo les digo, sí, es probable que produzca insomnio, es probable que la primera semana nos esté llamando 2, 3 veces por día, a los 15 días nos va a llamar una vez a la semana y a los 3 meses lo vamos a llamar nosotros para informarle cómo va a estar el estado de la causa. Y dentro de 2 años vamos a seguir mandándoles informes del estado de situación y cómo va avanzando, si es que hay jurisprudencia hasta en ese momento. Es decir, esto, para quien no está acostumbrado a litigar, genera algún tipo de adrenalina, obviamente, y que después, como todo, el tiempo va, digamos, cicatrizando o llevando algún tipo de tranquilidad respecto de esta situación de juicio, de un conflicto que está teniendo y que no está acostumbrado a tener adelante. ¿Cuáles son las ventajas de recurrir a la vía administrativa y las desventajas? A la vía administrativa y judicial. La ventaja, bueno, primero, más o menos por un lapso de 4 años, no va a haber que pagar ningún tipo de hacer ningún tipo de desembolso, excepto obviamente nuestros honorarios por la defensa. Pero no requiere pagar el impuesto. Obviamente, dentro de las ventajas está la posibilidad de una nueva moratoria. Desde los últimos 30 años hemos tenido una moratoria cada 4 años. Por lo tanto, esto tiene que ser considerado como un elemento de planificación fiscal. Quiero decir que una moratoria condona intereses, condona parcialmente y condona en su totalidad las multas. Con lo cual, este impuesto, que hoy puede representar una X cantidad de dólares tomando contado con liquidación, dentro de 4 años con una moratoria tal vez en términos de dólares se vea licuado en su mayoría, en un porcentaje muy, muy significativo. Nosotros les voy a poner un ejemplo, nosotros hemos tenido un caso, una defensa en el año 2012 sobre una determinación de deuda que tenía el contribuyente del año 2008. En ese momento era $1,5 millones que era imposible poder pagar para la empresa. Con esta moratoria que acaba de vencer, pagó $150.000. Digo, la posibilidad de una moratoria está, y después de esta crisis que estamos teniendo y la necesidad de fondos que tiene el Estado argentino para cubrir su déficit, es importante, con lo cual no sería descabellado pensar en una próxima moratoria, más si tenemos en cuenta que esta moratoria sesgada de ideología, ¿sí?, que ha tenido vigencia hasta ahora, no ha sido muy exitosa. Y obviamente dentro de las ventajas tenemos también que considerar la posibilidad de éxito judicial. Y esta posibilidad de éxito judicial obviamente va a depender, en este caso, de la prueba, y que después vamos a hablar un minutito. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, como les comenté, el insomnio, la incertidumbre que puede producir tener a una persona que no está acostumbrada a tener un litigio nada más ni nada menos que con el fisco argentino. Y obviamente la otra incertidumbre es el devengamiento de los intereses, que es un reloj de arena que va corriendo y que tiene un costo del 36% anual, y obviamente la aplicación de las multas, que las multas pueden ser discutidas sin ningún tipo de pago hasta llegar a sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es un poco las ventajas y las desventajas de recurrir a la sede administrativa o judicial. ¿Cuál sería
el proceso de defensa en sede administrativa. En sedes administrativas, al momento en que la administración fiscal reglamente la presentación de la declaración jurada, obviamente hay que presentar, si el contribuyente no está de acuerdo con el pago de este impuesto, va a haber que presentar una nota, no es una simple multinota, es una nota fundada con los aspectos constitucionales que se estarían violentando en el caso del contribuyente particular. Tiene que estar muy bien fundada y se presenta al fisco para que tome conocimiento de que el contribuyente no va a pagar el impuesto y lo va a discutir judicialmente. Obviamente, a partir de ese momento, el fisco tiene, de ahí hacia adelante, 5 años para hacerme una inspección y determinarme el impuesto. Entonces, lo más probable, no hay un plazo, lo más probable es que tenga una fiscalización con el objeto de determinar cuánto es el impuesto que dejó de pagarse. Esa fiscalización culmina con el cierre de inspección, donde se determina el impuesto y se hace una corrida de vista. Contra la corrida de vista se presenta el alegato de defensa y contra esa defensa viene la determinación de oficio. A partir de la determinación de oficio, nuestra recomendación es apelar al Tribunal Fiscal de la Nación en un recurso de apelación. Y en el Tribunal Fiscal de la Nación, esto vamos a tener un lapso por lo menos de 4 años, ¿sí? De 4 años de litigar, y después de ahí, si tenemos sentencia adversa, va a haber que apelar a la Cámara Contencioso Administrativo y va a ser previo pago del impuesto que es reclamado que debería pagarse. Esto sería, según nuestros cálculos, dentro de un lapso aproximado de 4 años, no antes. Y después se podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál sería la instancia judicial? La instancia judicial sería a través de la presentación ante el juzgado federal correspondiente al domicilio del contribuyente de una demanda de inconstitucionalidad de la ley, conjuntamente con la solicitud de una medida cautelar. Y en este caso, digamos, acá con la interposición de la demanda de inconstitucionalidad vamos a tener como mínimo un lapso de 4 años hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y con la solicitud de una medida cautelar que se hace en forma conjunta con la demanda de inconstitucionalidad, tenemos 2 situaciones que se nos pueden presentar si esa medida cautelar es otorgada o no. Si la medida cautelar es otorgada, esa medida cautelar va a decir: señores, Administración Federal de Ingresos Públicos, absténgase de determinar el impuesto, realizar una inspección, determinar el impuesto e intimar el pago. Esto significa que estamos en el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque el fisco no puede determinarme el impuesto, no puede intimarme su pago, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esto es, que haya sentencia de juzgado de primera instancia, de Cámara, hasta que llegue a Corte. Este sería el escenario ideal. Ahora bien, si no me dan esa medida cautelar, entonces, por un lado va a seguir la demanda de inconstitucionalidad en el juzgado federal. Pero por otro lado, se abre la etapa administrativa que recién le comenté, que comienza con una inspección, con la determinación del impuesto y después donde yo tenga que recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación. Es decir, no me dan la medida cautelar, lamentablemente voy a tener que tener 2 instancias de litigio. Una, la acción declarativa de inconstitucionalidad, que es una demanda que presenta el contribuyente para que se declare la inconstitucionalidad, y por otro, apelar al Tribunal Fiscal para tener efecto suspensivo durante el lapso de 4 años hasta que exista una sentencia del Tribunal Fiscal y no pagar el impuesto. Primer tema que les quiero comentar es: si recurro al Tribunal Fiscal, esto tiene efectos suspensivos, que significa que no pago impuestos, significa también que no tengo ninguna deuda. Lo que tengo es una discusión administrativa sobre una determinación de un impuesto, pero no es deuda, por lo tanto esto no puede alterar, cambiar la calificación que tenga el contribuyente, ni ofrecer ningún tipo de dificultad, ningún tipo de observación respecto de las importaciones, el registro de importación, registro de exportadores, etc. Obviamente, si nosotros estamos recurriendo y metiendo la demanda de inconstitucionalidad, si no dan la medida cautelar y apelamos al Tribunal Fiscal vamos a alegar, vamos a
informar que estamos haciendo una demanda de inconstitucionalidad y alegar litispendencia para tratar, de alguna manera, de que el Tribunal Fiscal de la Nación no se expida sobre este tema, porque sería lo que se denomina un escándalo jurídico, que un tribunal tenga una sentencia a favor y otro tenga una sentencia en contra sobre una misma cuestión. Así que es nuestra intención que en este proceso judicial el Tribunal Fiscal no avance sobre el proceso y esperar la demanda de inconstitucionalidad que tramitaría ante el Juzgado Federal. Bien, esto sería un poco cómo sería el proceso administrativo, cómo sería el proceso judicial, que es lo que nosotros estamos proponiendo para defender los derechos constitucionales del contribuyente. Ahora bien, ¿cuáles serían los principios constitucionales que se estarían vulnerando con este impuesto? Primero, el derecho de garantía de propiedad, que es, en términos fiscales se lo identifica como el principio de no confiscatoriedad. Esto hay diversos fallos de la Corte, el más reciente es la causa Candy, donde se cuestionaba la no aplicación del ajuste impositivo por inflación. Esto fue en el año 2002, que hubo una inflación importante ese año y las normas fiscales por la ley de convertibilidad no permitían la aplicación del ajuste impositivo por inflación. El contribuyente Candy apeló y la sentencia de la Corte fue que se verificaba la inconstitucionalidad, o sea, por verificarse la confiscatoriedad que producía este impuesto. ¿Cuál fue el caso? La Candy demostró, prueba mediante, y esto es un aspecto esencial, que el impuesto que la compañía estaba obligado a pagar respecto del resultado ajustado por inflación implicaba una tasa del pago del impuesto del 68%. En ese momento, digamos, se discutió mucho en la doctrina si para demostrar la confiscatoriedad tenía que verificarse que el impuesto que uno tenía que pagar era el 68% del resultado ajustado por inflación. Esto fue aclarado posteriormente por una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en la causa central Piedrabuena, donde aclaró que el fallo de la Corte estaba referido a un tema puntual, a un contribuyente particular y al aspecto particular de ese contribuyente. Y aclaró que la confiscatoriedad se va a verificar siempre que el contribuyente, por no aplicar el ajuste por inflación impositivo, se ve obligado a pagar un impuesto que supere la tasa nominal del 35% en ese momento. Hoy la tasa es del 30%. Con lo cual, el principio de confiscatoriedad es algo fundamental que tenemos que nosotros verificar. ¿Y en qué aspecto se verifica en un impuesto de estas características? Cuando, en términos de la Corte, en palabras de la Corte, un impuesto es confiscatorio cuando produce una exacción del capital, del patrimonio o de la renta, sustancial del patrimonio o de la renta. No hay un porcentaje, pero en términos de las palabras de la Corte es cuando hay una extracción, digamos, sustancial del patrimonio y de la renta. Y acá nosotros lo que tenemos que ver es lo siguiente. Por ejemplo, rentas financieras, colocaciones financieras en el exterior. Si nosotros analizamos la imposición combinada del impuesto sobre las grandes fortunas y el impuesto sobre los bienes personales, que son dos impuestos que gravan los mismos bienes, estamos en una escala máxima del 7,50%, con lo cual la inquietud que nosotros tenemos que analizar es qué rentas obtuve yo de todo ese patrimonio que tengo en el exterior. ¿Llegué al 7,50% o no llegué al 7,50%? Entonces, si no llego al 7%, 7,50%, y tengo que pagar entre esa imposición combinada de eso, entonces me está absorbiendo el 100% de la renta y en muchos casos me puede estar absorbiendo parte del capital. Me voy a ver obligado a vender el capital para tener que satisfacer el impuesto. Entonces esto estaría verificándose la confiscatoriedad. Para analizar la confiscatoriedad lo que tengo que analizar es rendimiento, ¿sí?, versus tasa. Y cuando hablo de rendimiento, estoy hablando de resultados, no estoy hablando de revaluación de un activo. Quiero decir, tengo que analizar intereses cobrados
resultados de compraventa, dividendos cobrados, no la simple tenencia de un activo que aumentó de valor. Eso no es un rendimiento, eso no es un resultado. Para analizar la confiscatoría tengo que analizar los resultados, qué porcentaje de esos qué porcentaje dan ese resultado respecto del total del activo versus el impuesto que tengo que pagar. El segundo principio constitucional que se estaría violentando sería el de igualdad ante la ley, que en términos fiscales se traduce como el principio de capacidad contributiva. Esto es, 2 contribuyentes, 2, 3, 5 contribuyentes que tengan igual capacidad contributiva tienen que pagar el mismo impuesto. Y como les mostró Franco recién en unos análisis, nosotros tenemos situaciones de personas que tienen un patrimonio igual, nada más que uno lo tiene en la Argentina y otro lo tiene en el exterior, y tienen que pagar un impuesto totalmente distinto y mucho más oneroso para quien tiene activos en el exterior. Entonces aquí se estaría vulnerando este principio de capacidad contributiva donde ambas personas tendrían que pagar lo mismo. Y acá un análisis particular, un aspecto particular a tener en cuenta es que la justicia podría decirme, bueno, pero usted tiene la posibilidad de repatriar el 30% y entonces paga lo mismo que el que tiene los bienes acá en la Argentina. Bueno, hay que ver si tengo esa posibilidad de repatriar ese 30%, porque a lo mejor mis activos son todos inmuebles, ¿sí? O mis activos, si yo los tengo que vender, tengo que mal venderlos para entonces tener que pagar un impuesto. Y entonces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, digo, estos análisis de la violación de principios constitucionales es un traje a medida que hay que ver para cada uno de los contribuyentes. No vamos a poder alegar algo general, hay que demostrarlo, con lo cual acá tiene una importancia sustancial la prueba. Por eso nosotros dentro del estudio tenemos una combinación de profesionales que van a analizar esta cuestión. Dentro del estudio tenemos más de 20 abogados, tenemos abogados penalistas, los abogados se dedican al tema contencioso tributario, previsional, aduanero, cambiario, penal tributario, y tenemos contadores. Nosotros tenemos cerca de 300 profesionales, 350 profesionales, y tenemos contadores y abogados. Entonces, el trabajo es un trabajo interdisciplinario para el análisis de estos aspectos que, como les dije, la prueba es sustancial. Si no está bien demostrado y analizada la prueba, puede tener consecuencias en el fallo. Y por último, el otro principio que se estaría violentando sería el principio de razonabilidad, como les comenté en la causa Hermitage, donde no se está considerando para la determinación de la base imponible los pasivos. Así que bueno, esto sería un poquito los aspectos, digamos, que se estarían vulnerando desde el punto de vista constitucional y aquellos aspectos que van a tener que analizar ustedes a los efectos de decidir si van a pagar el impuesto o si van a cuestionarlo desde el punto de vista legal por la violación de estos principios constitucionales que les hemos señalado. Hasta acá llegamos con la presentación y me parece que quedaría abierta la conferencia para evacuar las consultas que puedan surgir. Correcto. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación a los dos. Han sido muy claros. De todos modos, si les parece bien, vamos a pasar a algunas consultas. En general, con respecto a la fecha de entrada en vigencia, ya lo aclararon, es el 18 de diciembre. El valor del dólar y euro a tomar, supongo que va a tener que ver un poco con la reglamentación, cuando efectivamente se dé. Hasta el momento no hay mayores precisiones. Entiendo que con respecto... La realidad, perdón, sobre eso te diría, la ley te manda a evaluar conforme el impuesto sobre los bienes personales, ¿no? Y sobre eso, si la reglamentación no hace una aclaración diferente, debería ser el tipo de cambio comprador del 18, en realidad del 17, porque habla del día anterior al 31 de diciembre. Acá hay un problema, que es que vamos a tener que, de alguna manera, traer normas de bienes personales para evaluar los bienes al 18 de diciembre. La ley, estrictamente el artículo 23 de la Ley de Bienes Personales, establece que el tipo de cambio es el del día anterior al 31 de diciembre.
sea que acá deberíamos tomar el del 17 de diciembre, ¿no? El hábil anterior, dice. Con respecto a las fechas de la residencia, creo que ustedes lo que comentaban es que era una especie de retroactividad en la residencia, se consideraba la residencia al 31 de diciembre de 2019. Por supuesto que las consultas van en el lado del cambio de residencia durante el año 2020, como ustedes nombraban el ejemplo de Marcos Galperín, que hizo el cambio de residencia pasando a ser no residente justamente en 2020, entendemos que él sí tributaría por haberlo sido a 2019. También nos plantean el caso opuesto, ¿sí? Es decir, un no residente en 2019 que adquirió la residencia argentina en 2020. La consulta es si paga o no paga. Mirá, ahí vamos a tener que esperar la reglamentación. ¿Cómo están divididas las aguas? Están divididas las aguas. Una interpretación es que si la condición de sujeto residente es al 31 de diciembre de 2019, se podría interpretar que si uno adquirió la residencia durante el 2020, más allá que tenga el patrimonio que tenga, digo, porque podría tener patrimonio en el exterior y nada en la Argentina, ese sujeto no estaría dentro de el objeto de la tributación de este impuesto. Ahora, no resultaría tampoco razonable que quienes hayan ingresado, digamos, o quienes hayan adquirido la residencia durante el 2020 o previo a la sanción de la ley, queden fuera del impuesto. ¿Cómo está redactada la ley? Te digo que la doctrina no se pone de acuerdo. Con lo cual, vamos a ver si la reglamentación nos dice algo más. Viendo un poco de vuelta, la técnica legislativa, la forma en que están diseñando el impuesto, si la reglamentación dice algo, es seguramente que va a intentar incluirlos a todos, lo cual tampoco sería, porque dejaría a algunos afuera. Digo, hay una cuestión que no resultaría razonable. Si es el 31 de diciembre del 2019, es al 31 de diciembre del 2019, pero, de nuevo, dejamos el interrogante abierto. Ya estuvimos analizando un caso de esos, de un importante jugador de fútbol que volvió a la Argentina durante el 2020 y dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Pago o no pago? Bueno, es el caso. Seguro. Bueno, después con respecto a la igualdad y a igual trato tributario, obviamente hay muchas cuestiones puntuales. Nos consultan, por ejemplo, cómo hacer una repatriación en el caso de un inmueble en el exterior. No hay manera. eh, No, lamentablemente este es un caso donde justamente se estaría vulnerando el principio de igualdad ante la ley, porque no tengo ninguna chance de poder hacer una repatriación. Por lo tanto, voy a tener esta discriminación y se va a estar violentando el principio de capacidad contributiva. Justamente es este el caso. Exacto. Con respecto a cómo se va a evaluar la participación en las sociedades, creo que hablaron del BPP, básicamente. ¿eh? Ahí, Sí. si me perdonás, aclaro que, digamos, vamos a también depender de la reglamentación. Ahí la norma refiere al impuesto sobre los bienes personales. Esto significa que tengo que tomar el último balance. Ahora bien, el último balance, una sociedad que cerró el 30 de noviembre. Bueno, cerró el 30 de noviembre, la ley se sancionó ahora. ¿Qué balance voy a tomar? ¿Noviembre 2020? ¿Cuándo va a ser la fecha de pago prevista para el impuesto a las grandes fortunas? ¿Marzo? Y si es en marzo, yo no voy a tener el balance, porque el balance lo tengo que tener 4 meses después. Recién lo voy a tener en el mes de abril, si cerró en noviembre. Entonces, ¿qué balance voy a tomar? ¿Noviembre 2020 o noviembre 2019? Bueno, vamos a tener que esperar qué es lo que dice la reglamentación. Bien. Con respecto a si existe algún fundamento legal para abrir el blanqueo, justamente a la luz de que pueda haber exteriorizaciones por este impuesto, y a qué se exponen los que blanquearon, es una consulta que tenemos. No tiene, a ver, el hecho de que hayan hecho el blanqueo es un derecho ya adquirido, digamos, eso no puede ser revertido. En la misma ley está previsto aquellos casos que podría llegar a abrirse el blanqueo, que son muy limitados, muy limitados. No tendría absolutamente nada que ver con esta cuestión del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Si es que, digamos, un poco si es lo que entendí, ¿no? Bien.
Con respecto a la aplicación del impuesto, bueno, si bien se lo denomina como un impuesto a los patrimonios, en realidad es un impuesto al activo, ¿sí? No hay deducciones de deuda sobre esos activos, así que eso entiendo que queda claro. Con respecto a que esta ley anula exención de los bonos argentinos, es un poco lo que nombraban ustedes con respecto a la diferencia en el trato de bienes personales. Acá entra como todo en el mismo paquete, digamos, está todo grabado. Exacto. Acá una consideración especial. El hecho de que en el impuesto sobre los bienes personales estén exentos no significa que no tributé. Si bien uno mira técnicamente y dice, bueno, pero los bienes que me quedaron y que pagarle la alícuota son los otros, no los títulos públicos, porque no están grabados, tenemos que tener en cuenta que los títulos públicos están grabados y después la misma ley los exime del pago, de estar los sujetos al pago. Y esto tiene efecto liberatorio en sentencias de la Corte. Hay fallos de corte de esto. Esto significa que a los efectos de la técnica tributaria han sido grabados. Después me eximieron el pago, no importa, están exentos, pero a los efectos de la determinación de la técnica han sido considerados grabados. Con lo cual, cuando yo vea el impuesto sobre los bienes a las grandes fortunas, hay una doble imposición clara. Bien, claro. Con respecto al monto mínimo de bienes en el país, hablamos del monto mínimo de 200 millones de pesos. Sí, señor. Así es. Bien. Con respecto a bueno, la posibilidad de acciones colectivas, entiendo que lo que planteaba Ricardo, la dificultad radica en que cada caso, cada contribuyente tiene sus particularidades y la acción necesariamente va a tener que ser individual. Sí, ahí lo que están consultando es si existe lo que se denominan acciones de clase, es decir, cuando alguna entidad que los pueda agrupar pueda iniciar una demanda en nombre de todos. No, lamentablemente no tenemos un representante del contribuyente, un ombudsman tributario que pueda presentarse en nombre de todos. Esto va a tener que realizarse de manera individual y como les dije acá adquiere mucha relevancia la prueba. Yo tengo que demostrar, o sea, el principio constitucional que se estaría violentando, el más fuerte es el de confiscatoriedad, con lo cual yo tengo que demostrarla. Y esto no tiene ninguna duda, hay que trabajarlo de manera individual, no hay una acción de clase que poder realizar, y la prueba es sustancial para que prospere y que pueda tener una sentencia favorable. Si no se está violentando ningún principio constitucional, si no puedo demostrar que se están violentando principios constitucionales, bueno, hay que analizar si corresponde o no interponer una demanda. Bien. Nos Un consultan también si dato, sí. un dato que agrego sobre eso, recién Ricardo mencionaba el caso Candy. Hubo un caso anterior a Candy, que se llama Dugan Trocelo, que fue el caso más importante más allá de Candy, porque el contribuyente llega a la corte sin demostrar la confiscatoriedad, sino exponiendo que el impuesto era confiscatorio pero sin prueba. Y la realidad que es, la parte más importante del fallo es una disidencia en ese momento de fight, en donde le dice, estamos muy de acuerdo en la parte conceptual, pero me lo tenés que demostrar. Y cuando llega Candy con la prueba, es donde la corte dice, acá es en donde se está demostrando realmente que se está quedando el impuesto con una parte de la renta, ¿no? Bien. Nos consultan si es posible que en la reglamentación AFIP reglamente justamente o establezca la fecha el 31 de diciembre en lugar del 18 de diciembre. A ver, esto lo hemos visto en algún otro caso. No digo que lo tienen que dar como opcional, lo tienen que dar como opcional. Esto en el caso del blanqueo, donde también la norma sancionó a mitad de mes, era muy difícil poder obtener la información de las rentas financieras con un corte a mitad de mes. Ningún banco del exterior te lo daba. Entonces posibilitaron que en lugar de tomarse digamos, lo que preveía la ley, que era el corte, no sé, al día 15, bueno, posibilitaron que se tome el extracto al día 30, a fin de mes. Con lo cual, pero eso fue opcional. Pueden llegar a hacerlo o no, no lo sabemos. Bien. Con respecto a la deuda, apuntando por ahí a una acción administrativa, si la deuda queda en pesos, sobre todo apuntando a los bienes valuados en dólares, ¿no?
A ver, no sé, puedo tener un préstamo en pesos con el cual compré un bien que está en dólares. No importa cómo esté el bien, yo puedo haberlo comprado en dólares el bien. El tema es cómo se evalúa ese bien. Ese bien, si es un bien en la Argentina, se evalúa en pesos. Digamos, si está en el exterior, si yo tuve un préstamo en pesos y lo invertí en el exterior, bueno, es una inversión en el exterior. Pero, digamos, en general, yo puedo haber comprado una máquina en dólares, pero eso se convierte a pesos y se evalúa en pesos de ese momento y después, bueno, se calcularán las amortizaciones, etcétera. O sea que no veo mucha relación ahí, digamos, pero a los efectos del análisis de la capacidad contributiva señores, acá no están tomándome las deudas. Esto es claro en todos los casos. Este principio podría estar utilizándose, el de no razonabilidad. Y ahí me parece también agregar que la deuda o la determinación del impuesto también queda en pesos. Y entonces, si uno decide litigar con todo el procedimiento que explicó Ricardo, esa deuda se mantiene en pesos con el devengamiento de intereses resarcitorios, pero sigue siendo en pesos. No es que porque si el origen de los activos son dólares, esa deuda se va a ir revaluando a medida que... No. Bien, claro, sí, entiendo. Bien. Apuntaba un poco a eso, me parece, la consulta. Con respecto a la posibilidad de que futuras moratorias no contemplen a este impuesto, contribución, por ser de única vez, ¿hay alguna posibilidad en ese sentido? A ver, en casos de, digamos, toda moratoria, históricamente, lo que habían dejado afuera era el impuesto sobre los combustibles y el impuesto a las apuestas, que cambió justamente en esta última moratoria y permitieron que se regularizara el impuesto sobre los combustibles e impuestos a las apuestas. No, nunca una moratoria, digamos, dejó excluido la posibilidad de regularizar un impuesto porque era por única vez. No lo tenemos. De hecho, digamos, existen también moratorias provinciales y se puede regularizar impuesto de sello, y impuesto de sello es instantáneo, es por una única vez, digamos. Un documento se lo graba una vez. Bien. Con respecto al cálculo del impuesto, si es sobre valor de mercado o valor impositivo, no sé si tienen alguna aclaración en ese sentido, hay que esperar la reglamentación. Sí, pero la propia ley te manda a evaluarlo conforme a la ley de bienes personales, que los inmuebles tienen su regla, moneda extranjera tiene su regla. Digo, para no entrar tanto en tecnicismos, la evaluación es impositiva conforme a la ley de bienes personales, excepto que la reglamentación diga algo distinto, pero que en principio está en la propia ley. Seguro. Con respecto a que se haga una donación en los últimos meses, es un poco lo que hablaron de los cambios de situación antes del periodo de vigencia del impuesto. Supongo que va a haber una especial atención en ese sentido. Nos pregunta si es mejor eso que litigar desde el punto de vista de los riesgos. No sé si tienen alguna respuesta a eso, me parece que es bastante subjetivo. Bueno, no sé, si querés, yo digo Frank y fíjate si querés agregar algo. Acá hay un tema que es muy importante esto. Primero, todos movimientos patrimoniales que se hubieran hecho en los últimos 180 días de facultad del fisco, revisarlo, digamos, y determinar si corresponde o no, digamos, incluirlo en la base imponible. Yo creo que todas aquellas donaciones que se han realizado en los últimos 6 meses las van a subir. Con lo cual, argumento del contribuyente es violación del principio de capacidad contributiva, porque si no es algo ya mío, ¿cómo voy a estar obligado a pagar algo que no es mío, que es de un tercero? Aspectos a tener mucho cuidado en una donación. Más allá del instrumento, que si hay una discusión en los escribanos respecto de que si es un instrumento público o privado, hay una cierta, digamos, opinión donde han concluido en cierta forma que para lo que sea, digamos, que se necesita hacerlo por escritura pública cuando se trata de un inmueble que requiere una inscripción posterior, mientras que si se trata de una simple donación de un bien que no requiere registración, puede hacerse por instrumento privado con firma certificada. Pero acá hay un aspecto que es sustancial. Yo puedo haber hecho esa donación, pero la donación efectivamente se va a materializar cuando el bien es transferido. Si yo doy donando dinero, el dinero lo tengo que entregar.
Si lo tengo en una cuenta a nombre mío y no le hice la transferencia a la cuenta del beneficiario, vamos a estar en problema. Y acá hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no está bien hecho, no hubo una transferencia de dominio, esto puede ser visto como un ardid, como un engaño por parte del fisco, y puede llegar a formular una denuncia penal si es que a través de esta donación se evadió el pago del impuesto por un monto superior al 1,5 millones de pesos, que es el supuesto básico de punibilidad que prevé la ley penal tributaria. Así que mucho cuidado con eso. Si van a hacer una donación, si ya son sujetos, aún habiendo hecho la donación, ya son sujetos, nuestra recomendación es extremar el cuidado, informarla que se ha hecho una donación, para no quedar expuesto con que después me hagan una denuncia penal, porque, digo, está dentro de las facultades hacerlo y creo que uno tiene que tomar todas las precauciones posibles. No sé si Frank querés agregar algo. No, no, que un poco parte de la estrategia procesal que vos explicaste es justamente intentar evitar, digo, para que haya una denuncia penal se tienen que dar dos condiciones juntas. Una es la que dijiste vos, 1,5 millones de pesos por impuesto. Y además que se pueda demostrar, o el fisco tiene que demostrar que vos tuviste la intención de engañarlo. Digo, para decirlo en términos llanos y no tan técnicos. Entonces, parte de la estrategia procesal es, me presento frente al fisco y le digo que no le voy a pagar el impuesto porque lo voy a discutir por inconstitucional. No me estoy escondiendo. Y entonces, bueno, digo, la facultad de formular la denuncia, como dijo Ricardo, la tiene siempre. Hay que intentar por todos los medios no jugar ese partido, digamos, ¿no? Que es, alguien dijo la otra vez y me gustó, digo, tengo un problema que se resuelve con un cheque y si mi recomendación te genera un problema que ya no se resuelve con un cheque, aunque el cheque sea gordo y no nos guste pagar este impuesto y lo que sea, bueno, me parece que es un tema no menor, porque ustedes vieron en los ejemplos, el caso del impuesto mínimo en este impuesto es 4 millones de pesos. O sea que la primera condición la cumplimos siempre, ¿no? Hay que tratar por todos los medios de no cumplir la segunda. Bueno, clarísimo. Les agradecemos mucho la atención. Primero la presentación a ustedes dos. Han sido muy claros. Han respondido todas las consultas. Desde ya que a todos les agradecemos la atención por habernos acompañado. Les dejamos una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviar consultas que les puedan surgir. Les va a llegar un correo, por supuesto, donde también pueden responder. Así que bueno, nada, les agradecemos la atención, espero que les haya sido de utilidad. Les agradecemos mucho a los doctores Rosy y Paulina por su tiempo, a ustedes también. Y bueno, vamos cerrando acá, así podemos retomar las actividades habituales. Nuevamente les agradecemos y quedamos en contacto. Muchísimas gracias y saludos y gracias por permitirnos estar juntos. Gracias a todos, saludos y felicidades. Ya estamos cerca de Navidad. Un saludo grande a todos. Hasta luego.
No salió todavía de comité ejecutivo. Yo lo envié desde mi mail a vos y se los mandé a comité ejecutivo para que ustedes directamente, si está todo ok, pongan reenviar y lo reenvíen a todos.